Bueno, estamos con los congresistas Virgilio Acuña, Javier Velázquez Quesquén, Gutiérrez. Hay varios temas en cartera. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros, señores congresistas. Por lo pronto, la primera pregunta que les quería hacer es, ¿cómo ha caminado lo de las comisiones, donde hay varias presidencias de comisiones, en fin, que está en relación muy directa con esto que, ¿cómo llamaremos? Pues a mí me hace recordar un poco los primeros tiempos de la parada o de la marra, en que cada uno agarraba su puestecito, y ya no se sabe qué identidad tiene ninguno de estos señores, pertenecen a un grupo, se van al otro, en fin. Y la verdad que la opinión pública se pregunta, bueno, entonces, en realidad, si son tan polivalentes, ¿por qué no se ponen de acuerdo y no se están peleando tanto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando ahí? Evidentemente lo más grave es lo de Constitución. Y ya pues resulta realmente tremendo tener a un señor allí que se niega a aceptarla, se negó a aceptar la Constitución. Bueno, pero hay varios otros casos. Esos reajustes, esas movidas de los partidos o de los grupos políticos, ¿a dónde nos está llevando? En fin. A ver, don Javier Velázquez, bienvenido. Muy buenos días. Primero diré que, y lo vuelvo a reiterar, creo que es absolutamente inconveniente el reglamento tal y conforme presenta una opción que permite que 5 parlamentarios que disienten, legítimamente o no, de la bancada que los llevó al Congreso, se juntan 6, arman una nueva bancada, y una nueva bancada que inclusive tiene una conducta dentro del Parlamento diferente para la cual fueron elegidos, como si nosotros los apristas que estamos hoy en oposición constructiva, mañana nos pasamos al gobierno. Entonces, creo que el reglamento al que la mayoría del gobierno se resiste a modificar debe garantizar que las únicas bancadas que pueden estar acreditadas en el Parlamento son aquellas que llegan por el voto popular. Y si hay mañana 1, 2, 4, 5 u 8 parlamentarios que disienten del comportamiento institucional de la bancada, pueden obtener su libertad como independientes, dejarles el derecho a que hablen, a que presenten proyectos de ley, pero acabar con ese mecanismo perverso de que nos juntamos 6, tenemos derecho a vocería, oficinas, tenemos una comisión, y viene este problema de que la percepción que tienen los peruanos, que cada año se va creando una bancada. Ingresamos 5 bancadas, ahora somos 8 bancadas, y así vamos a terminar, o se atomiza el Parlamento y conspira contra algo que debe ser fundamental. El Parlamento es una instancia, ¿no? Exactamente, ¿no? El Parlamento es una institución básicamente de concertación, por eso el presidente del Congreso tiene que ser básicamente un gran coordinador y un gran concertador para la toma de las decisiones importantes que la Constitución le asigna al Parlamento. Si hemos fracasado en el tema de elegir el Tribunal Constitucional a los miembros del BCR, del Banco Central, y otras normas que necesitan una mayoría calificada, es justamente porque se ha renunciado a esa vocación de concertación, porque algunas bancadas creen que son más fuertes que las otras. Yo tengo 44 parlamentarios, soy más fuerte que tú, cuando el tema no es ese. El tema es el interés público y la responsabilidad que tiene el Parlamento en su conjunto para con las grandes tomas de decisiones, y por eso creo que este mecanismo, ahora que se ha instalado la nueva Comisión de Constitución, tenemos que fijar ya de una vez por todos, solamente deben ser bancadas parlamentarias aquellas que llegan por el voto popular, que comiencen 5 bancadas y deben terminar 5 bancadas. Y a los parlamentarios que se quieren independizar por razones, como repito, legítimas, garantizarles que puedan presentar sus proyectos de ley, que puedan puedan intervenir en el pleno. Yo tengo la seguridad que eso va a impedir este elemento de la atomización que conspira contra la vocación de concertación que debe tener el Parlamento para ayudar en el gobierno de grandes. No solo voluntad de concertación, sino respeto al elector. Exactamente. Son elegidos en un grupo político y debieran poder respetar al elector. Vamos a hacer una pausa y continuamos con Virgilio Acuña y Josué Gutiérrez. Virgilio Acuña, conocer su punto de vista sobre esta, ¿cómo le llamaremos? Esta vocación de ir de vacaciones, de bancada en bancada. No, sí, efectivamente el Congreso tenemos cuando menos 2 o 3 grandes responsabilidades, ¿no? La primera responsabilidad es de ser firme con
sus compromisos políticos, con el compromiso con su pueblo. Cuando uno es elegido para representar a cierto pensamiento de una región, por lo tanto, en una versión política debe ser respetuosa, ¿no? Ahí coincidimos con Javier y casi con todos los políticos en no permitir que se hagan más bancadas que surgen producto de las indecisiones de los políticos. Y el segundo compromiso más importante que tenemos es el tema de la designación de estos 10 grandes funcionarios que está pendiente. Ese ha sido uno de los errores tal vez más fuertes que hemos tenido en el Congreso estos 2 últimos años. Creo que ahora, iniciando una nueva legislatura, la primera acción que debemos tomar es designar estos grandes funcionarios. Es una deuda con el pueblo y esa deuda tiene que cumplirse. Para eso, creo que no debe esperarse como la legislatura anterior que separaron los 2 últimos meses. Creo que debe ser de entrada, estos 3 primeros meses debemos concentrarnos a esta designación de los funcionarios. Pero lo hemos comentado varias veces. Esa declaración se reitera, congresista, porque cuando se eligió en la anterior legislatura al congresista Isla como su presidente, aquí, en esta misma mesa, dijo: mi compromiso primero es precisamente la designación del defensor y los miembros del tribunal. Dijo que era lo primero que iba a hacer en los primeros 3 meses de su trabajo. Claro, y no lo pudo hacer. Claro, pero los humanos no podemos ir repitiendo los errores, ¿no? Y yo creo que esta mesa directiva, con la experiencia pasada con Víctor Isla, tomará como primera decisión el asunto de la designación de los grandes funcionarios. Y todos los congresistas estamos en esa línea, porque finalmente no es la responsabilidad solo de la mesa directiva, es la responsabilidad de todo el Congreso, ¿no? Virgilio Acuña. Josué Gutiérrez. Gracias, doctor Raúl. Bueno, en principio hay que coincidir en fortalecer la democracia como parte fundamental del desarrollo de la convivencia de la superestructura de Estado. Y ciertamente eso implica tener madurez suficiente en política para asumir, si se quiere, de manera conjunta los retos que significa fortalecer los partidos políticos. Los partidos políticos ejercen una actividad muy dinámica en ofertar, si quiere, su plan de gobierno, sus propuestas, y que ciertamente esas quedan reflejadas en el escrutinio final, en la votación. Entonces, un parlamentario que ingresa de alguna forma al Congreso de la República para ejercer su función, lo hace ciertamente en esa representación original que lo llevó al Parlamento. Entiéndase además que yo he visto, por ejemplo, en el caso de algunos parlamentarios que han sido disidentes de nuestra bancada, por ejemplo, han ingresado con 20.000, 25.000, 18.000 votos, en un mercado donde el electorado pasa de millones de electores, o sea, probablemente con una décima o 0 punto y tanto % de votación preferencial, que resulta, digamos, de un análisis, nunca hubieran estado en el Parlamento, sino arrastrado o llevado por este partido. Y ciertamente entonces la curul no corresponde pues a esa persona, corresponde al partido, y cuando uno quiere hacer un asentimiento no puede pues generarse un derecho de hacer una bancada de más. Ciertamente eso sin duda es parte de nuestra agenda ahora, y es preocupante porque no miremos en torno a nuestras bancadas de manera individual, sino pensando en que la democracia necesita fortalecerse, y qué mejor si las instituciones funcionan de mejor manera y haya una percepción diferenciada de la población, amén, digamos, a saber valorar ese criterio de fortalecimiento que existe dentro del Parlamento, ¿no? Perdón. Yo solo quería hacer una aclaración con absoluta fraternidad para José. Uno, cuando es elegido por un pueblo, no puede hablar de un mercado, ¿no? Es una deformación de la economía actual, ¿no? Que a los ciudadanos le llaman mercado o le llaman cliente, cuando nos debemos realmente a la elección de nuestros ciudadanos. Pero no digo amarran la palabra, pues. Pero a veces pienso que si nos trataran como clientes, de pronto nos tratarían un poco mejor. Pero la verdad que esa deformación que viene sí, es un poco feo el término, pero a mí me gustaría que me digan ciudadano y me traten como cliente. No, pero estamos hablando del mercado en realidad precapitalista, que es la institución básica de cualquier poblado. Yo quería preguntarles si se sienten cómodos con la designación de comisiones, si es que ha sido equitativo, si ha sido justo, y qué opinan de la participación de personajes que pueden ser, yo no voy a decir que culpables, pero que pueden, de alguna manera, por su posición o por su
relación con las demás bancadas y la historia que ha tenido en el Congreso, dificultar medidas que podrían ser importantes para el desarrollo del trabajo que tienen que hacer. Me refiero estrictamente a Omar Chejá y al señor Walter Hacha en defensa, que sí genera bastante preocupación. Su perfil es, por decirlo, muy similar a la señora Nancy Obregón. Y la verdad es que yo no explico por qué un dirigente cocalero, su perfil para ir a una comisión especializada tiene que ser la Comisión de Defensa, Orden Interno y Lucha contra las Drogas. Eso es una responsabilidad de la bancada. Segundo, quiero contar algo muy importante. Hay que cambiar la ley electoral y eso tiene que ser la prioridad de la Comisión de Constitución. La ley electoral permite alianzas electorales y no alianzas programáticas. O sea, tan perversa es la norma que dice que una vez que la alianza electoral llega al Parlamento, automáticamente queda disuelta la alianza electoral por autorización de la ley. Cuando lo que tenemos que hacer es modificarla para establecer alianzas programáticas, y ahí podemos fortalecer un sistema de partidos, porque se crean mecanismos complementarios que impidan que la gente al día siguiente que dice la ley me permite y rompemos la alianza. Y en cuanto a la Comisión de Constitución, yo creo que la Comisión es un conjunto de personas en las que tenemos esta responsabilidad, en la medida, como planteó Virgilio, en la medida en que la bancada no entienda que para elegir estas autoridades el pueblo le ha dado la responsabilidad al Parlamento, no a los grupos parlamentarios, y entendamos que debe haber una comisión plural y que no estén pensando yo soy 40 y tú eres 4, yo soy más que tú. No va a haber posibilidad de que podamos elegir a estas altas funcionarios con calidades profesionales y vinculados a la defensa de los derechos humanos con solvencia, ¿no? Y el tema de la interpelación al ministro del Interior a propósito de esta operación exitosa, porque me parece que no nos estamos poniendo de acuerdo, bueno, no se están poniendo de acuerdo ustedes, ya ni siquiera en cuanto a la autoría misma de la intervención y desde dónde viene pues la inteligencia y el trabajo previo para el desarrollo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué va a pasar con esa interpelación? A ver, la interpelación ya está acordada, es un acuerdo del Pleno y ciertamente tiene que llevarse a cabo el día de mañana, jueves, porque es un acuerdo del Congreso. Y solo no se daría si es que los parlamentarios creen que ya es innecesaria la interpelación y retiren su firma. En todo caso, eso sería el único mecanismo que podría paralizar esta interpelación. Por lo demás, estamos nosotros conscientes que esta es parte de la lucha que se han iniciado en anteriores gobiernos para hacer que el país sea pacífico. Ciertamente el BRAE, en su momento el BRAE, estaba cojo, porque el refugio de estos remanentes de Sendero estaba justamente en el Mantaro, en las zonas de Satipo, Mazamari, San Martín de Pangoa y otros, y que ciertamente no eran de intervención ni de preferencia. Nosotros, inmediatamente advertido de esa cojera, hemos incluido al Valle del Mantaro como parte integrante de todo este mecanismo y focalizando el tema territorial. Y ciertamente reconocemos también que la inteligencia ha ido trabajando, pero ha ido trabajando de manera divorciada. Entiéndase de que los institutos armados en las Fuerzas Armadas que han asumido la conducción y el liderazgo de luchar contra el terrorismo en el BRAE han tenido relativos éxitos, pero que no estaba siendo articulado con la inteligencia que tenía la Policía Nacional del Perú, a quienes se les había encargado la intervención en el Alto Guayaba. Y ciertamente en el Alto Guayaba hemos tenido resultados muy importantes y favorables, como las que hemos visto la detención de Artemio, si es que me permiten después seguir. Después sí, porque somos las 9:02, hacemos la pausa de la hora y continuamos en la segunda vuelta. De la mañana continuamos conversando con los congresistas Acuña, Velázquez Quesquén y Gutiérrez. Bueno, entonces no ha quedado muy claro si realmente hay interpelación o no al ministro del Interior, pero antes vamos a conversar. Tenemos otra noticia positiva con la viceministra de Trabajo, Silvia Cáceres, que nos va a anunciar que ya se suspendió la huelga de inspectores laborales. Señora Silvia Cáceres, buenos días. Muy buenos días, señor Vargas. Cuéntenos, a ver qué ha pasado. Sí, bueno, me complace informar a la sociedad en general que hemos ya culminado la huelga que los inspectores de trabajo venían promoviendo desde el día lunes. Han restablecido ya sus funciones. El día de hoy la inspección de trabajo opera con absoluta normalidad.
luego de haber intercambiado básicamente información, que era lo que la principal pretensión, digamos, del petitorio de los inspectores, ¿no? Bueno, muy bien, ya tendremos más detalles, pero el hecho es que y básicamente hubo negociaciones y ya al final se encontró una solución. Sí, efectivamente, la preocupación central reside en el reconocimiento de una escala salarial, cuyas gestiones para la aprobación las viene impulsando la señora ministra de Trabajo en el último tiempo, y estamos ya en una fase culminante. En los próximos días esperamos recibir esa noticia por parte del MEF. Muy bien, muchas gracias, señora Silvia Cáceres, viceministra. Gracias a ustedes. Recomendamos, Patricia, contigo. Así es, estábamos analizando el hecho de que determinados personajes en determinadas comisiones podían generar ruido y también podían no dar necesariamente la confianza necesaria para trabajar en el Congreso. Estábamos con el congresista Gutiérrez, que estaba dando su explicación al respecto. Usted estaba dando toda esta explicación, congresista, de la nueva estrategia del gobierno para combatir el narcotráfico y el narcoterrorismo en el BRAEM. Y todo me parece perfecto y hay que celebrar los éxitos, pero usted... ¿cómo cree que se siente un soldado del BRAEM cuando ponen a un congresista como el señor Hacha en el Ministerio de Defensa, donde maneja información sobre algunas de las cosas que hacen estas personas en el campo de fuego, en el campo de batalla, y que obviamente podría ser una información que personajes de este perfil no deberían tener? Patricia, para culminar el primer tema, hoy día tenemos una inteligencia ya grupal donde participa la Policía Nacional y los institutos de las Fuerzas Armadas en una sola. Las estrategias de alguna forma se han redefinido y esperamos en el futuro mayores éxitos para obtener el BRAEM pacificado. En lo segundo, considero que sí es oportuno hacer una revisión de la visión política que se tiene dentro del Parlamento, porque yo, siendo miembro titular, accesitario, o siendo únicamente parlamentario, puedo tener acceso a la información que sea necesaria. Entonces, repito, o sea, yo puedo participar en una reservadas. Hay sesiones reservadas y ahí donde los parlamentarios, cualquiera sea, aun cuando no pertenecen a esa comisión, pueden intervenir y pueden participar. De tal manera que ese veto sería dejar de ser parlamentario únicamente, porque el hecho de participar en una comisión especializada no le implica mayores prerrogativas a cualquier otro parlamentario. Pero de manera que eso claro, no, pero el simbolismo, el gesto político, Ricardo. Pero por eso, pero es un mal gesto político. Entonces, ¿qué se le está diciendo a las Fuerzas Armadas? ¿Qué se le está diciendo a la Policía Nacional que combate al narcoterrorismo en la zona? Señores, no importa lo que ustedes hagan, nosotros aquí en el Congreso ponemos a un dirigente cocalero cuestionado como presidente de la Comisión de Defensa. No. Ese es el gesto. El presidente de la Comisión de Defensa es el señor Hugo Carrillo, pero naturalmente dentro de los miembros titulares está el señor Walter Hacha. Eso ha sido un tema, digamos, de trabajo dentro de la vocería y la bancada. Naturalmente vamos a asumir gestos políticos como siempre lo hemos hecho. Nosotros no queremos que eso se haga también un tema de Estado. Vamos a coadyuvar en el esfuerzo de que por lo menos la visión que tengan los policías que están en el BRAEM, las Fuerzas Armadas, los soldados, oficiales que están en el BRAEM, se sientan que tienen un Estado que les respalda en sus actividades y que les da confianza por encima de todo, ¿no? Señora congresista, yo quería también preguntarle sobre su opinión, sobre la decisión del pronunciamiento definitivo del Poder Judicial que señala que el doctor Castañeda queda excluido del caso Comunicore, un caso que ha sido tan prolongado y tantos líos ha causado, pero sobre todo en relación con esta también perversa tendencia siempre a hacer acusaciones y enredarnos en una serie de juicios que al final culminan en nada, y como ha sido tanto el bullicio, generalmente el daño ya está hecho, es decir, la población ya piensa, este es culpable, y además han ayudado mucho en los periódicos. Entonces, no, cuando ya sale esto y dice que queda usted excluido, en realidad está ya absolutamente condenado, ¿no? ¿Cómo se puede también en ese sentido tener una legislación más equilibrada? Fíjese, lamentablemente lo digo, Raúl, los políticos cuando se nos imputa un hecho así controvertido, somos sentenciados no por los órganos jurisdiccionales, sino por la opinión pública. Y yo quiero sí relevar, a título personal, yo conozco de cerca el trabajo del doctor Castañeda, mi paisano,
y creo que aunque tarde, la justicia ha reivindicado un hecho que él siempre consideró de que... ¿Quién lo han dicho? Exactamente. Y creo que esta es la mejor habilitación que tiene Lucho Castañeda y el reconocimiento del trabajo que él hizo por Lima, porque yo creo que ya al contrastar con la actual gestión, Lucho Castañeda hasta ahora, a pesar de estos cuestionamientos injustos que estuvo en el Poder Judicial, siempre tiene un alto nivel de respaldo, pero yo quiero decir que en el caso de los políticos la justicia tarda, pero aún así creo que el Poder Judicial, que es un organismo hoy día que no se puede cuestionar su decisión, ya en última y definitiva instancia acaba de determinar que no tiene nada que ver, que no había una cadena de mando como hoy día se dice para todo, de que habiendo él entregado la resolución de las empresas que reclamaban un pago, obviamente él como alcalde no podía estar al tanto de todo. Es como lo que ha pasado, y disculpe que lo diga, el tema de los colegios emblemáticos. Ahora el Ministerio Público lo ha archivado porque hasta el último colegio de Ayaviri le quieren echar la culpa al expresidente Alan García por haber impuesto esta política. Por eso creo que esto llama a una enorme reflexión. Yo sé los momentos difíciles que ha pasado Lucho Castañeda, pero nadie mezquinamente, yo no soy de su partido ni lo pienso ser, tengo un gran aprecio por su trabajo, pero creo que su contribución a Lima y esta sentencia que lo observo de estos cargos, yo creo que reivindica una figura política muy importante en el país. Hay que confiar más en las instituciones públicas que tienen el deber de hacer el juzgamiento y ciertamente en su momento emitir una sentencia, sea absolutoria o condenatoria. Y dentro de ese aspecto compartimos lo ya dicho para que exista, digamos, un tema de sentencia exculpatoria que lo desvincula de todo un acto que ciertamente fue manejado dentro del aspecto mediático de manera muy fuerte. Si se quiere ya la honra, la dignidad manchada, es muy difícil recomponer al estatus, y lo que tiene un político es eso, nada más que eso, su dignidad, su honra, que le pueda permitir mostrarse ante sus electores como un hombre probo para poder ciertamente conseguir los objetivos de una reelección a nivel de alcaldía o tentar, digamos, a una presidencia. Sin embargo, entiéndase que sobre el particular han habido naturalmente serios cuestionamientos en el sistema del Poder Judicial y que nosotros dejamos ahí como está. Nosotros somos respetuosos de que este es un Poder Judicial ciertamente bajo ninguna influencia del Poder Político, como tampoco entiendo del Poder Económico, ¿no? Nosotros lo que hemos trabajado con Lucho durante años, por supuesto que hemos estado convencidos de la inocencia de Lucho porque lo conocemos, lo honesto y lo transparente que es durante tantos años que ha trabajado al servicio del país. Entonces nos queda expresar nuestra satisfacción porque al final, como se dice, la justicia llega y la verdad también se aclara. En este sentido, nosotros todos los solidarios estamos muy contentos de haber encontrado en el Poder Judicial una respuesta tan justa como esa, porque ha sido totalmente injusto que durante 4 años consecutivos se haya estado acusando a Lucho Castañeda en diferentes instituciones y por diferentes actos, sin que él haya intervenido absolutamente en ninguna de las decisiones que han sido motivo de sus acusaciones. Que si ha habido responsables serán los gerentes, serán los funcionarios los que tomaron la decisión, pero Lucho Castañeda durante toda la vida que ha trabajado para el Estado es un hombre honesto y transparente. Por lo tanto, creo que ahora, como ha dicho Javier, también está habilitado para que ojalá el tiempo pase pronto y que pueda tomar otra vez el control de la municipalidad de Lima, que tanto se ante una situación penosa como ahora, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. ¿Va a haber o no interpelación? Ricardo planteó audazmente. Va a haber interpelación. Sí, habrá interpelación. Y por lo menos en la primera parte, luego no sabemos qué va a pasar, ¿no? No, pero también ahí está aprobada la censura al ministro de Defensa. Nosotros creemos que estamos suficientemente preparados para poder absorber todas las consultas, los cuestionamientos de orden político y salir bien parados, porque ya necesitamos que este gobierno se consolide. Y brevemente, permítame que lo interrumpa, a propósito de esta intervención, porque es negar la autoría de una gestión anterior. Nunca se ha negado ninguna autoría. Lo que hemos hecho es que han habido esfuerzos
pero ciertamente esos esfuerzos que nosotros lo hemos ido perfeccionando y ahora se siente la mano de este gobierno en relación a la política de la lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico, porque el narcotráfico está ahí. La continuidad, El narcotráfico está ahí, el brazo armado del narcotráfico es la confesión que me interesa. Esto es parte del trabajo que hicieron la asesoría israelí en el país y está dando resultados, ¿no? Yo creo que acá sí hace falta de inmediato una intervención del Estado en buscar el desarrollo de esa zona. Sí, claro. Ya, hay una buena intervención, han capturado, han dado muerte a 3 grandes líderes, pero la inmediata intervención del Estado debe ser para atender No lo vamos a hacer a ahora. 800.000 No lo vamos a hacer ahora. Eso se ha dicho Lo siempre, vamos a hacer en 800.000. Ya déjenlo, Estamos haciendo el 2012. ahora primero le dicen que no se atribuye el triunfo y ahora le dicen que se lo atribuye a Alan. Ya déjenlo también que Eso pasa siempre, ¿no? Cuando llueve en Maná, todo se toca. No, y además todos son héroes después de la guerra. Muy amable. Gracias. Van a tener bastante trabajo en estos días. Sin duda, sin duda. Vamos a hacer una pausa y luego vamos a conversar con el doctor Juan Villena, decano del Colegio Médico, a propósito de la suspensión y la culminación ya de esta huelga que tantos dolores de cabeza y penurias nos ha dado.